Bueno, en este encuentro nacional por la diversidad y la calidad en los medios de comunicación, estamos con Carmen Aristegui. Mucho gusto, Carmen, en verte. Igualmente me da gusto platicar con ustedes un rato. Bueno, queríamos preguntarte un poco sobre cómo está la situación en el país acerca de los medios. Bueno, está bastante dramática, y qué piensas al respecto. Mira, bueno, la situación de los medios es un tema de preocupación para muchos, yo me incluyo, y todos los que aquí estamos seguramente estamos con las mismas preocupaciones o preocupaciones compartidas sobre la necesidad de que el sistema de comunicación en el país se abra, se diversifique, se establezcan nuevas condiciones de competencia, se rediseñe un sistema que hoy está dominado por la concentración, por una televisión duopólica, por una concentración en lo general de medios electrónicos, que eso, como todos sabemos, va muy en contra de los ejes fundamentales de una vida democrática para un país. Para que la vida democrática de México realmente sea viable, requiere necesariamente de un sistema de medios que esté empatado con las nociones democráticas básicas. La competencia, la diversidad, la pluralidad, el ejercicio de la libertad de expresión, pues son inherentes precisamente a eso que hoy no tenemos a plenitud. Creo que la organización de un foro como este precisamente nos refleja y nos indica que está esta preocupación fundamental en muchos expertos, académicos, ciudadanos que andan por aquí, y gente que piensa que la sociedad mexicana merece medios más profesionales, medios más diversos y calidad en sus contenidos. ¿Es este encuentro un inicio, digamos, de organización, por ejemplo, entre los periodistas y entre los ciudadanos, como tú dices, para que cambie esta situación? No sé si de aquí salga una organización ni cosa que se le parezca, no, yo creo que es un indicador de estas preocupaciones compartidas, y que organizaciones que ya existen aquí se están reuniendo. La MEDI, por ejemplo, que es la convocante principal, pues está formada por muchas personas que a su vez pueden formar parte de otras organizaciones o que tiene presencia en otros lugares de la República, y más que de aquí surja una gran organización, es una contribución adicional precisamente a discutir estos temas, a debatir entre la gente interesada estos asuntos, y seguramente este tipo de encuentros y de espacios pues va alimentando la idea de organización, que en todo caso ayuda también para que esto se procese de mejor manera entre la sociedad. ¿Qué papel juegan los medios alternativos en esta situación? El que estás jugando tú, por ejemplo, el de abrir otras ventanas, entre más ventanas mejor, entre más miradas mejor. Una sociedad puede caminar de forma distinta si tiene opciones alternativas. Lo dijo García Canclini en esta magnífica conferencia magistral que acabamos de escuchar. La estética, incluso la manera de abordar la realidad es distinta si tienes opciones diferentes. Él lo explicó de manera muy clara. No es igual que una persona refleje su noción de realidad si solamente está sometido a un solo medio, o si esa persona, además de ver televisión, escucha radio o lee periódicos, o mejor aún, si está estableciendo comunicación múltiple a través de las redes sociales. Va transformándose tu manera de entender la realidad, y eso es lo que enriquece a las sociedades. Medios alternativos como el de ustedes obviamente se suman a otras opciones que entre más mejor, como dice el dicho. Yo creo que en un país como este tan concentrado se aquilata más todavía el esfuerzo, que puede ser titánico o romántico o la palabra que quieras, porque parece que es una piedra a la luna, y a lo mejor lo es, pero esas piedras a la luna en algún momento se van sumando y van cambiando precisamente una realidad que no se sostiene más. Bueno, en tu reciente experiencia en MBS, tu despido y todo eso que sucedió, ¿cómo sentiste el apoyo del público y de los medios? No es que sean un nuevo actor, porque la sociedad siempre ha estado ahí. Lo que tenemos son nuevas herramientas para que ese actor, que es la sociedad, se exprese de manera diferente. La inmediatez, lo vertiginoso, lo epidémico de pronto que puede ser este proceso de comunicación que se puede dar a través de las redes, sin duda en el caso que me acaba de tocar vivir, fue un factor muy importante. No sé si el factor, pero un factor muy importante, por lo que puedo entender, para una decisión que era una
una decisión pues ciertamente insólita, porque despedidos estábamos de la radio, y se logró construir a partir precisamente de una situación en donde la presión de la sociedad, de la audiencia, sin la menor duda que fue muy relevante para los empresarios que estaban escuchando una propuesta de una periodista o de un grupo de periodistas que habían sido despedidos, para no permitir que ocurriera un atropello de esa naturaleza y para no dejarse de una expresión autoritaria y berrinchuda, y una situación en donde todos perdíamos. La empatía que eso generó en una audiencia que decidió activamente pronunciarse creó una circunstancia bastante rara en los medios mexicanos, y afortunada al final de cuentas, porque regresamos al aire. Tú misma propusiste esta solución, esta salida de regresarte. Sí, yo di una conferencia de prensa en Casa Lam donde expliqué lo que había ocurrido con toda claridad, con la mayor amplitud posible. Conté cómo habían sido las cosas, fui narrando los sucesos conforme fueron transcurriendo las horas de ese viernes a ese domingo, donde se me presentó una carta donde tenía que disculparme de algo que yo en mi conciencia no tenía ninguna intención de hacer, y fui narrando en mi exposición de Casa Lam pues los hechos como fueron sucediendo, y pensé que era momento y circunstancia para lanzar una salida, para no romper más, para no romper los puentes que hemos construido entre nosotros y no perder los espacios que hemos podido construir, en nuestro caso durante 2 años de estancia al aire en MBS, y afortunadamente ese llamado a no romper, ese llamado a no destruir lo que habíamos construido, sobre todo sabedora como lo soy de las razones principales de esa decisión, que era una presión gubernamental a partir de una exigencia de una disculpa que no tenía lugar. Triunfó la justicia. Pues mira, no me atrevería a decirlo de esa manera tan categórica en esos términos de justicia, simplemente diría que triunfó la sensatez, que hubo inteligencia, que hubo sensibilidad, que hubo comprensión de una situación muy estimulante, como el hecho de que el auditorio, que las audiencias levantaron la mano y dijeron, oiga, no nos gustó que sucediera, y que esa voz fuera contemplada en una decisión de esa naturaleza, en un país en donde no suele tomarse en consideración a las audiencias para efectos de decisiones empresariales, como era esta, que era aceptar la propuesta de la periodista de no romper un espacio de comunicación que habíamos construido. Así que, pues sí, una feliz historia, por lo menos en esta parte, que agradezco mucho. Qué bueno, qué bueno. Vale, gracias. Una cosa más, dinos sobre esta lucha de titanes que se da entre la televisora y la empresa de telecomunicaciones. Esta mañana conversaba sobre el tema en la radio con Gabriel Sosa Plata y con Denise Dresser, y bueno, Denise decía que parecería que ahora hay que tomar partido para estar en este mundo, o estás con Azcárraga o estás con Slim, cuando al final de cuentas lo que estamos viendo es la exposición cruda y abierta en una guerra de titanes, en donde se están diciendo lo que ambos son, dominantes, monopólicos, nocivos para finalmente un diseño distinto, que es el que estamos al que estamos aspirando muchos. Yo por un lado veo con preocupación que la autoridad se ve muy débil, muy frágil frente a estos grandes gigantes, que ya sabíamos que era frágil, pero no tanto frente a esta disputa de gigantes o de titanes. Pero también lo veo con mucho interés y hasta con cierto gozo, porque de otra manera, si no hubiera un pleito de este tamaño, no se dirían las cosas que se dicen, y la sociedad se está enterando por esta vía de la confrontación, de las realidades de unos y de otros. Y es una bonita exhibición precisamente del mundo de los monopolios, de la oligarquía y de las grandes fuerzas dominantes, en algo insólito, porque no habíamos visto que grupos poderosos de ese nivel estuvieran en una confrontación tan abierta y tan franca entre unos y otros, y eso no deja de tener su gracia informativa. Muchas gracias. Al contrario, hasta luego, un saludo para ustedes. Gracias. Trabajar para ti. Gracias. A ti. Muchas gracias. ¿Cuáles son los problemas hoy, a prácticamente 3 años y medio de la reforma constitucional? Desde mi punto de vista, muy brevemente lo señalo, no rumbo demasiado lejos. Primero, un problema de interpretación de las normas. Hemos venido teniendo una serie de criterios del IFE, pero sobre todo del Tribunal Electoral, que en ocasiones han desvirtuado el sentido de la reforma electoral. Cito solo para poner un ejemplo que fue muy criticado, que muchos incluso provocó que muchos elevaron la voz en su momento, que fue la famosa validación, no solo validación, sino incluso aplauso del uso de la violación, del fraude a la ley de facto, que representó la contratación de tiempo en radio y televisión
para que legisladores del Partido Verde presentaran, entre comillas, sus informes de labores. No era otra cosa sino una publicidad enmascarada a través de una vía prohibida y en tiempos prohibidos. En segundo lugar, los vacíos legales. La reforma 2007 es una reforma inacabada. No solamente hay problemas, digamos así, de ajuste que son necesarios en las normas, sino los problemas que se nos presentan y que se han presentado y que han complicado particularmente la actuación de este modelo por parte del IFE y el tribunal. Ha sido una serie de faltas legislativas, de ausencias legislativas, que son evidentemente y francamente responsabilidad del legislador. No tenemos ley de derecho, no hay ley que regule el derecho de réplica, y a pesar de que el tribunal ya estableció cuáles son las normas para regular el derecho de réplica, en algo que desde mi punto de vista es un abuso de su atribución de interpretación de la ley. Si la Constitución dice que el derecho de réplica se ejercerá en los términos que diga la ley, me parece que esa claridad del texto constitucional no puede ser suplida por criterios que el propio tribunal fija para que el IFE contente el derecho de réplica. Hay un pequeño problema. Y si no le hacen caso al IFE, ¿cuál es la norma, digamos, la sanción que va a aplicar el IFE? Es que ese es el gran dilema que trae detrás. Se quisieron lavar la cara, se pusieron a poner inventivos los magistrados del tribunal, crearon un problema en donde ya existía otro. En segundo lugar, nos ha costado la ley de radio y televisión. Increíblemente, el presidente de la República observó la modificación de la ley de radio y televisión, no digo para atender lo que dijo la Corte en la acción de inconstitucionalidad, sino simple y sencillamente para homologarla con lo que establece ya el COFIDE. El presidente lo objetó. El asunto es que la ley no se ha homologado, la ley de radio y televisión no se ha homologado las normas electorales. El 134, las disposiciones a las que hacía referencia, no tienen una ley reglamentaria, y esto, sumado a la oscilante, inconsistente y a veces hasta incongruente criterios que ha establecido el Tribunal Electoral, han creado un problema no resuelto. Y finalmente, creo que también valdría la pena ajustar los delitos electorales para que algunas conductas particularmente graves, en términos de la prohibición en materia del modelo de comunicación, de las prohibiciones que establece el modelo de comunicación política, deberían también adecuarse. Tercer gran problema, lo menciono, no hay mucha ciencia en el punto y además es un asunto bastante evidente: la actitud de los actores políticos y sociales, que ha sido, digamos, caracterizada por un profundo cortoplacismo, pero sobre todo por una enorme irresponsabilidad. Y estoy hablando de los partidos políticos que, para decirlo en una expresión que hizo célebre Jorge Alcocer, dejaron huérfana la reforma en el momento mismo en que fue publicada la modificación constitucional. Los partidos políticos, los actores políticos han sido reiterados, digamos así, practicantes del fraude a la ley. Los concesionarios, el desafío de los concesionarios a los órganos electorales no solamente ha sido evidente, sino que sigue latente y seguirá mucho más. Los servidores públicos que también juegan en la franja de la frontera de la propia ley. Quinto punto, la escotización. La reforma de 2007 no pretendió resolver el problema de la escotización, que es uno de los problemas que se reportó en 2006. Hay quien dice que la agravó naturalmente. Hay quien ha pegado el grito en el cielo. Hay incluso ex consejeros electorales que irresponsablemente hicieron públicas cifras. Hay quien dice, ¿por qué no le pone nombre y apellido? Lo digo con su nombre y apellido. El consejero Marco Gómez Alcántara, ex consejero, uno de los irresponsables a los que hago referencia, en el año 2009 dijo que iban a transmitirse más de 23, 24, luego las cifras cambiaron, hasta 30 millones de spots como consecuencia de la reforma electoral, sin explicar el por qué. Y eso es desinformar, y es faltar a la transparencia y a la responsabilidad a la que están obligados los servidores públicos. Claro, no es lo mismo 750.000 spots que son comprados en canales de mayor audiencia y en tiempos privilegiados que 30 millones de spots, porque tienen que transmitirse en todos los concesionarios y permisionarios del país, así tengan una cobertura local verdaderamente ridícula, en donde en otro contexto nadie habría ido a comprar spots. En fin, si uno observa la cantidad de spots que se transmitieron en los noticieros, en los horarios de mayor audiencia, por ejemplo, en las 2 semanas previas a la elección de 2006 en Televisa, son menos de los que se transmitieron con el nuevo modelo electoral en el mismo periodo en 2009. Y finalmente el tema de la propaganda negativa, que es un tema irresuelto y que es el dolor de cabeza de los órganos electorales, sobre todo porque esto se vino a, digamos, a aderezar
concluyo, me acerco a la conclusión, se vino a aderezar con esta figura de los procedimientos especiales sancionadores, que originalmente fueron pensados para resolver la urgencia de las campañas, digamos, que presentan las campañas electorales, y que el Tribunal Electoral dijo que no, que es en todo momento. Una interpretación también sin ningún tipo de sentido. ¿Cuáles son las necesidades futuras? Las celebro. Hay, me parece, que subsanar los vacíos legales. Los vacíos legales están allí, han presentado problemas y todo indica que los van a seguir presentando hacia adelante. Sobre todo porque normas como la efectiva regulación del derecho de réplica, estoy convencido, puede cambiar sustancialmente el derrotero de las campañas electorales. El ejercicio del derecho de réplica y garantías efectivas a este derecho me parece que pueden, repito, generar un contexto radicalmente distinto. En segundo lugar, los ajustes a las normas electorales actuales, que desafortunadamente tendrán que ser una vía que el tiempo corre, quedan apenas unos días para que termine el periodo ordinario. Lo que no se cambie legalmente antes del 2 de julio ya no podrá modificarse cara a la elección del 2012, pero insisto, por la vía de la modificación legal probablemente tengan que subsanarse y corregirse algunos excesos en la interpretación que han hecho las autoridades electorales. Finalmente, el tema de las cotizaciones. Usted sabe que se ha planteado en tiempos recientes una carta de 8 o 10 intelectuales connotados y políticos han planteado la necesidad de modificar el modelo de descotización. En un escenario ideal sería lo ideal, sería, digamos, absolutamente suscribible. Creo que la lógica del spot es una lógica que no ayuda en nada a consolidar el debate democrático, y además creo que por la vía del spot podemos acabar resolviendo el gran dolor de cabeza que es para nuestras autoridades electorales el tema de la campaña negativa. Termino, me gusta hacer un juego, digamos un juego, es que no creo que tenga mucho que ver ese ejemplo con la acusación de que alguien es un peligro para el país, y eso provoca que se caiga el ángel de la independencia, porque, digamos, cualidades negativas de los candidatos me parece que hay muchas que pueden indicarse, pero la intensidad telúrica que podría suponer esa acusación me parece que era sin duda un exceso. Muchas gracias. Del Encuentro Nacional por la Diversidad y la Calidad en los Medios, desde el antiguo Hospital Concepción Beistegui en la Ciudad de México, para Expresarte Prensa Libre Internacional, Marisa y Ernesto López.